momentito. Ah, ya, Ahí José. sí. Ahí estamos los dos por lo menos. Buena, buena. Sí. Sí. ¿Me escuchás bien? Eso estoy ajustando ahora. Sí, yo Sí, ahí igual. sí. Ahí te Sí. escucho perfecto. ¿Y tú me escucháis bien? Sí, te escucho bien. Ah, ya. Sí, porque estoy con los audífonos, así que eso ayuda Sí. bastante. Tenemos que esperar que los chiquillos se conecten. Mira, tengo ¿Qué es este. eso? ¿Se nota? No. ¿Se nota, Ah, no? sí. Sí, creo que una vez lo habíamos comentado ese libro. Sí, ¿Qué es tal? buenísimo. Bueno, Buenísimo. No, nunca terminé de leerlo entero, pero es buenísimo. O sea, en ya que. verdad creo que como que me di cuenta que tenía que quizás sanar un poquito más, porque era muy duro mirar. Y Sí. es lo que me pasa con esto. Entonces, ahora estoy leyendo este Mm, para después leer este. Sí, ya. sí. Es un viaje largo. Oye, ya. Sí, pero no morir antes. Ahí está. Hoy día nos demoramos harto en entrar. Sí, que todo un pequeño percance acá, pero ya todo bien. Sí, no, tranqui, sí. Sí, lo malo es que vamos a tener que esperar más. Pero no Sí. importa. Ese conector ayer, Elin. Hola, Jerry. Hola. Esa es mi mamá. Qué linda. Hola, mamá de José. Siempre apoyando la causa. Muy bien. Sí, mi familia también, pero no, no les avise. Sí. Hola, Jerry. Sí, estamos esperando que más personas se contacten. Buena, buena. Entren, en verdad. Sí, esperar Oye, unos cinco. aprovechando que está la Yerelin conectada, decirle que ayer estuvimos probando con José, Mauricio y Rocío el programa que nos comentaste que era como más fácil y en verdad es muy fácil, así que gracias. Gracias, Yeri. Pero creo que a ti se te Está bueno. calentó el celular, ¿o no? Sí, sí, eso me ¿Sí? pasó. Sí. Oh, pucha. Bueno, cosas que pasan. Oye, ¿se escucha bien? Esperemos a los chiquillos también. Sí, Sí, ese. esa. Meet Jetsi, sí. Es Sí, árabe. impresionante. De hecho, me pasó que no me di cuenta que como era tan fácil, pinché y pensé que tenía que descargarlo. Finalmente estaba listo y yo estaba hablando de otra cosa y Mauricio no me decía que ya estaba conectado. Que muy bueno el programa. Sí. Ahí está Bueno, José. mira, si no, igual tampoco angustiarse si mucha gente no se conecta en este momento, porque ahora ya tenemos la opción de subirlo a YouTube y moverlo desde ahí, ¿ya? Pensando en Sí, que calcen los tiempos. sí, tienes razón. Sí. Sí, Comencemos nomás si quieres, José. sí, bueno, voy a ver acá mi tablita. Ya. Son las 8:10, tarde ya. Mm, sí, ya, 8:10 entonces. Sí, ya, démosle nomás. Bueno, en primer lugar agradecer obviamente a todas las personas que participan de este espacio, que más que nada es un espacio formativo en donde se trabajan distintas temáticas que al final son de interés común. ¿Ya? Yo creo que el tema que hoy vamos a hablar sobre infancia y que sea apego y crianza abarca todo el tema, todo el proceso de desarrollo del ser humano desde la infancia hasta la adolescencia, casi llegando a la adultez, ¿ya? En los conversatorios anteriores hemos hablado sobre, ¿cómo se llama? Sobre primero el cuidado de la salud mental en tiempos del COVID, del coronavirus. Gracias, José. Un grande José ahí. Y
en la semana pasada hablamos sobre los mitos y verdades Del coronavirus. del coronavirus también. Hoy ya vamos a entrar a otro terreno, que es, como les comenté, el apego y la crianza. Bueno, algo cuando le planteo yo al equipo de convivencia escolar, la opción de hablar hoy de este tema, es con la idea de que todo lo que yo pueda decir hoy nunca va a ser suficiente respecto a lo que podemos pensar, debatir, reflexionar y construir en relación a una mejor infancia y una mejor adolescencia, ¿ya? La infancia tiene toda una lectura histórica de cómo se ha pensado a los niños y niñas, ¿ya? Porque antes, no sé, pues los niños eran vistos como adultos pequeños, ¿ya? Y posteriormente se ha ido reconociendo la infancia como una etapa independiente y única del desarrollo de las personas, ¿ya? Y eso es todo un tema que nos sitúa en una nueva forma de pensar y accionar en relación a los niños, niñas y adolescentes. Pensarlos ya no como adultos pequeños, sino como sujetos de derecho, ¿ya? En donde su voz, su palabra, sus deseos tienen que ser respetados. Así que eso es como, a grandes rasgos, la presentación de por qué vamos a hablar hoy de la infancia, qué sentido tiene, ¿ya? Y la invitación también era eso, no solo pensar que esto es para las personas que son padres o madres o cuidadores de niños y niñas, sino que cada uno de nosotros también es pensar nuestra propia infancia. Al final, esa es la invitación del conversatorio de hoy, ¿ya? Entonces, la estructura que va a tener el conversatorio es, en primer lugar, voy a explicar algunos hitos del desarrollo humano que van impactando en nuestro crecimiento como personas, ¿ya? Así que eso. Entonces la idea es que después de todo podamos hacer una ronda de preguntas y reflexiones, ¿ya? Eso. Bueno, el primer hito el primer hito de la vida de las personas es el nacimiento, ¿ya? Se habla, hay un autor que se llama Otto Rank, dice que el nacer en sí ya es un trauma. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando el niño, el bebé, pasa del vientre de la madre al mundo, se genera todo un tema, porque el niño cuando está su madre está como en una zona de confort, por decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces cuando nace se ve enfrentado a un mundo lleno de estímulos que son nuevos para él. Por ejemplo, los sonidos, los olores, las luces, todo es muy estresante, ¿ya? Estresante. Por eso el autor habla que ya nacer en sí es un trauma, ¿ya? Pero el nacimiento tiene esa particularidad, ¿ya? Que obviamente que en la psicología se ha demostrado a través de estudios que obviamente incide en la forma en que tú naces, ¿ya? Bueno, después como gran hito, en los primeros meses viene lo que es el apego, ¿ya? Y el otro día pensaba una idea que el apego, el tipo de apego que uno tiene, es casi debería ir como en tu carnet de identidad. ¿Por qué digo esto? Porque algo que te acompaña toda... ¿Cómo podríamos definir de alguna forma el apego? Sí, Que obviamente estamos hablando del niño, del bebé que nace y luego obviamente indefenso, ya sin poder satisfacer sus necesidades a partir de un cordón umbilical en el cuerpo de la mamá. Entonces, y ahora viene una segunda etapa. ¿Cómo sería como una definición o para que lo entiendan? Porque parece que fuera como algo, como un proceso externo. Sí, no sé, eso lo voy a explicar. Lo que quería decir primero es eso, que el apego es algo que nos acompaña toda la vida. ¿Y por qué nos acompaña toda la vida? Porque, a ver, tenemos que entender que el niño cuando nace, obviamente se ve
¿cómo decirlo?, enfrentado a una realidad completamente desconocida, ¿ya? Y que es muy amenazante, ¿ya? Pero gracias a la relación que puede establecer con sus cuidadores, porque obviamente el apego, hay que entender que esta teoría se hizo en los 60, 70, 50, por ahí, en donde obviamente se entendía que la crianza era solamente responsabilidad de la madre. Hoy sabemos que no, que los cuidadores son padre y madre, ¿ya? Pero la primera relación, y esto es un concepto técnico, relación objetal, con el primer objeto que el niño se relaciona, es con su madre, ¿ya? Así que ahí empieza todo un tema en donde la madre tiene la función como de contener al niño en esta, ¿cómo decirlo sencillamente?, en esta experiencia de verse enfrentado a todos estos estímulos, muchas veces amenazantes, ¿ya? Ok, entonces dependiendo de cómo es la relación materno-filial, ¿Mm? vamos a tener un tipo de apego, dependiendo de lo que la mamá está viviendo en este minuto y la forma en que te amó, en que te nutrió, en que se Claro, relacionó contigo. correcto, tú lo has dicho muy bien, es eso en el Ok, fondo. Esa primera relación va a marcar la pauta en el fondo en cómo tú vas a percibir las relaciones a futuro, ¿ya? percibir las Porque relaciones a futuro, sí, importante. por eso digo que es algo que nos acompaña toda la vida. Si Exacto. obviamente eso fue un evento traumático, ahí se Mm, generan cosas bien interesantes, porque claro. obviamente, a ver, los tipos de apego, primero, el apego número uno que describen algunos autores, el apego de tipo seguro, ¿ya? Que es esta relación en donde la madre contiene al niño en una primera instancia, pero posteriormente el niño se va como independizando de la figura de la madre, ¿ya? Porque hay que entender que en un comienzo el bebé no es capaz ni siquiera de pensar que, por ejemplo, el hambre es algo interno y no algo externo. El niño Exacto. fantasea de que el hambre es algo que se lo está comiendo, entonces por eso los bebés lloran mucho cuando tienen hambre, ¿ya? Porque en verdad lo perciben como algo externo. Una amenaza. Sí. Una amenaza, correcto. Entonces, el apego seguro es el apego que la mayoría de las personas logramos consolidar en nuestra vida. Pero también hay otros tipos de apego, ya que está el apego más evitativo, en donde el bebé, por ejemplo, no protesta si es que la madre se aleja de él, ¿ya? Ujú. Evita el contacto con la madre si es que ésta regresa. Porque los bebés generalmente, cuando la mamá se va, empiezan a llorar, ¿ya? Pero también está este tipo de apego, el evitativo. Sí. A ver, después viene otro que es muy, muy similar, que es el ambivalente, que este es, o también conocido como el apego ansioso, ¿ya? Ajá. Que ahí se mezclan un poco distintas emociones. El niño igual se altera, pero cuando la mamá está cerca, como que le es un poco indiferente. Entonces, son personas que obviamente en sus vidas a futuro se les repite este patrón de relaciones, ¿ya? Obviamente lo que yo estoy diciendo es mucho más complejo, quizás lo podríamos abordar Sí. en un solo capítulo, pero a modo general estoy contando que existen distintos tipos de apego. Y el último es el tipo de apego desorganizado, ¿ya? Que eso se da en algunos casos y se ha relacionado después con algunos tipos de psicosis que pueden existir, ¿ya? Donde hay conductas por parte del bebé inconscientes y contradictorias, ¿ya? ¿Tenemos un solo tipo de apego cada uno? ¿O tenemos una mezcla y algunos se disparan? Mira, eso siempre va a depender, yo creo, de la teoría, ¿ya? Porque algunos Ah, ok. quizás pueden decir, no, aquí hay una mixtura, u Ya, otro diría, tenía esto o tenía esto otro, ¿ya? ya. Pero Ya. eso siempre va a depender de la teoría. Pero en el Sí. fondo, lo que, como a modo de síntesis respecto al apego, decir que es la forma en que aprendemos a relacionarnos con el otro, ¿ya? Ok. Y eso obviamente nos va a acompañar toda la vida, porque si
si nos costó relacionarnos con nuestras figuras de cuidado en nuestra primera infancia, después eso se va repitiendo, después con las parejas y así sucesivamente, ¿ya? Es un terreno bien difícil y que hoy no vamos a entrar, pero probablemente a más de alguno le haga sentido lo que estoy hablando Sí. en este momento. Además que vayan haciendo el nexo con nosotros de por qué José ha escogido ese tema, ahora que estamos en charlas en un espacio de coronavirus. Obviamente entendemos que que no es fácil estar en cuarentena, que no es fácil estar en la casa, no es fácil estar bombardeado por información. Claro, Sí, sigamos nomás, José. sí, bueno, entonces eh, hay otro autor que es uno de mis favoritos, porque explica muy bien lo que es el desarrollo humano, pero también de manera muy sencilla, ¿ya? Y es Erik Erikson, ¿ya? Y Erikson habla algo muy interesante, que el desarrollo humano se va dando a través de etapas, ¿ya? Ujú. Y estas etapas tienen grandes hitos que se ven confrontados en algún momento. El primer granito, que es entre los 0 a 2 años, es la confianza versus la desconfianza, ¿ya? Esto se relaciona mucho al apego, ¿ya? En donde si el niño establece una relación amigable y segura con su entorno, que en este caso son sus cuidadores, obviamente se va a dar la confianza primaria y lo que le va a permitir avanzar. La desconfianza, obviamente, surge del sentimiento de abandono y postergación y de olvido por parte de las figuras de cuidado, ¿ya? Entonces, eso siempre es importante porque uno en la clínica, por decirlo de algún modo, cuando trabaja con personas que vienen a consultarte como psicólogo, uno tiene que ir explorando Mm, desde el comienzo, ¿ya? sí. Después, desde los 2 a los 3 años, viene una etapa que se llama autonomía versus vergüenza, ¿ya? Aquí es donde el niño ya empieza a conocer el mundo, ¿ya? Entonces empieza a tomar iniciativa respecto al hablar y el caminar. Entonces, obviamente, que si, no sé, pues un niño que recién empieza a hablar, tú le cuestionas la forma en cómo dicen las palabras, vas a generar un sentimiento de vergüenza, ¿ya? Mm, Entonces, siempre es bueno ir estimulando a los niños cuando van teniendo estas primeras conductas, en el sentido de que él va a leer, él no va a entender, lo estás haciendo muy bien, él va a leer tu cara en el fondo, ¿ya? Tu mm, expresión facial. Y eso es un refuerzo positivo a que va bien y a esperarlo también, porque obviamente yo desde la psicología no creo que existan recetas preestablecidas, siempre digo lo mismo, o sea, cada persona tiene sus tiempos también, ¿ya? mm. Bueno, después viene lo que es la iniciativa versus culpa, que desde los 3 a los 6 años, y esto es triste porque el niño y la niña, en este caso, son investigadores por naturaleza, porque empieza el típico ¿por qué? El niño empieza a querer conocer el mundo, ¿ya? A hacerse preguntas importantes, y que en esta etapa aparece la conciencia de la muerte, ¿ya? Que es algo que quizá algunos padres también lo están viviendo en este momento con sus niños, ¿ya? Sí. Que toman conciencia que quizá a través del coronavirus las personas se pueden ir. Mm, Entonces, acá es súper importante, obviamente, ir tomando lo que ellos nos transmiten y explicarles, ¿ya? Algo que yo encuentro maravilloso, que siempre ayuda, es el cuento, ¿ya? Los cuentos ya. a los niños le ayudan mucho, ¿ya? No solo a trabajar su creatividad, sino que a darle sentido a la realidad que a veces es tan loca, po. Mm, Entonces se da esta lógica de la iniciativa versus culpa. Acá los niños, no sé, pues van a querer meter los dedos al enchufe y todo eso, porque ya empiezan a desprenderse, obviamente, eh, de sus padres, ¿ya? Empiezan a entender que son sí. independientes y Estamos eso. hablando de 3 a 6 años, iniciativa Versus versus culpa, culpa. claro. Sí, 3 a Entonces, 6 años. obviamente, si a un niño le estás diciendo todo el rato, no, eso no se hace, caca, caca, y le pegáis en las manos, va a generar sentimientos de culpa. Y la culpa, yo creo que es uno de los temas más complejos que uno trabaja con
con las personas. Yo, bueno, siempre que trabajo con adolescentes o cualquier persona, siempre registro el tema de la culpa y hablamos mucho sobre el no sentirse culpable, ¿ya? Porque hay muchas cosas que escapan de nuestro control. Eso. Eh, Vamos a bueno, después, la la etapa inferioridad. 4, laboriosidad versus inferioridad, que acá se da un hito bien importante, que es el ingreso ya de los niños y niñas al sistema escolar. La palabra laborosidad tiene que ver con la labor, que viene del trabajo, obviamente, en donde el niño empieza a ser independiente, empieza a hacer sus propias tareas, empieza 7 a a 12 construir su años. mundo, ¿ya? Sí. Porque las tareas se las dan solo a él y no a los papás. Entonces, él tiene ya su mundo propio. Su mundo ya no gira en torno a lo que los padres le pueden ofrecer, sino que también empieza a construir su vida, ¿ya? Ujú. Entonces, acá es importante, obviamente, que se estimule el tema de la autoestima académica. Siempre es bueno eso porque si un padre, un cuidador le está diciendo todo el rato, no, tú eres tonto, pero ¿cómo hacías esto mal? Hay que entender que el aprendizaje muchas veces se da por ensayo y error. O sea, esa es una forma muy dolorosa, pero así aprendemos las personas. A través de equivocarnos es como aprendemos, ¿ya? No sé Sí. si me querías preguntar algo. Sí, he visto otras charlas online y se han enfocado en esta etapa, en la que acabas de explicar, la laboriosidad e inferioridad a partir de los 6 7 años a 12 años. Y hablan mucho de la necesidad de rutina. No sé si tú compartes un poco, hablando en el contexto de coronavirus. Sí, Como tú dices, el chico ya está un poco desprendiéndose, cortando el cordón, por decir así, un poco ya pasando a una etapa posterior de la infancia, ya no es tan chiquitito, empieza a ir al colegio, quizá ahora están muy desconcertados, los papás también en la casa están estresados con ellos, entonces no sé mm. si luego nos detenemos acá o de inmediato, porque está pasando Sí, no, rápido el tiempo. obviamente podemos hacer una reflexión en torno a eso. Sí, en esta etapa obviamente es bueno que el niño empiece a adquirir ciertos hábitos, ¿ya? Ya Ujú. se empiezan a trabajar desde edad más temprana, obviamente, en el jardín y cosas así, el tema de los hábitos. Pero acá es importante reforzarlo, ¿ya? Que los niños puedan cumplir su ciclo de sueño, que tengan unos horarios de alimentación, ¿ya? De diversión, porque nuestra vida en el fondo funciona en torno a eso, a las costumbres y los hábitos, ¿ya? Nuestra sociedad está estructurada así. Y muchas veces si te cuesta encajar es precisamente por la ausencia de la rigurosidad. Entonces, es un tema lo que tú dices, claro, empezar a generar hábitos. Yo creo que lo importante acá, el consejo a los padres o cuidadores, es que no tienen que ser tan, obviamente, estrictos, porque hay que entender que estamos en un contexto de pandemia mundial, que esto no está pasando solo en Chile o en Santiago, Mm, sino que está pasando en todo el mundo. sí, Y este momento es muy, se puede marcar un hito en lo que puede ser la futura pandemia, porque la pandemia es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, yo pienso que si Chile tiene una buena cultura sísmica, por ejemplo, porque es un país donde hay siempre terremotos, sí. tenemos que empezar a desarrollar también una cultura pandémica. Y los Mm, niños probablemente van a ser los que el día de mañana, estos niños de esta generación, van a sí. estar tomando las decisiones. Mm, Entonces, eso es muy importante. También sí, darle espacio a ese tipo de aprendizaje, ¿ya? sí. Porque obviamente eh, para allá va todo. Esta generación que hoy se está criando con este coronavirus, el día de mañana va a estar mucho más alerta. Así Mm, como nosotros estamos, que a mí me tocó, por ejemplo, el terremoto del 2010, estoy mucho más alerta a eso y ya hay una cultura sísmica. exacto. Pero Sí. bueno, el tema del Pero, mensaje en síntesis es la no, flexibilidad. genial, de verdad no había hecho esa reflexión. Si quieres, pasemos a la última etapa, ¿Sí? que vamos recordando, estamos hablando de las etapas del desarrollo de Erickson. Erickson. La primera era confianza, desconfianza, de 0 a 2 años. La segunda etapa, autonomía, vergüenza, de 2 a 3 años.
La tercera etapa, iniciativa culpa, de los 3 a los 6. Estábamos hablando de la cuarta etapa ahora, de laboriosidad versus inferioridad, del 7 a los 12. Y ahora pasamos a la última etapa, la quinta, identidad versus confusión, de los 12 a los 19. Uh, ese es ¿Eso todo es un tema. infancia todavía? ¿Eso es No, niñez no, no. todavía? No, aquí ya entramos a la adolescencia. Aquí entramos a la adolescencia. Sí. Sí. Y sí, pues, obviamente es todo un tema, ¿no? Porque la gran tarea de la adolescencia, en el fondo, es poder consolidar tu identidad, ¿ya? De repente los padres dicen, ven a su hijo o hijas, y no sé, pues un día anda con el pelo rojo, otro verde. Entonces, es parte de ese proceso, ¿ya? Sí. Uno obviamente la identidad la va buscando en los grupos, ¿ya? Los jóvenes obviamente van siguiendo tendencias, grupos musicales, estilos de moda. O sea, nos Y vamos separando cada vez más de nuestros padres para convertirnos en en quién, individuos claro, en quién queremos ser en el fondo, y en ¿ya? quién queremos ser, exacto. Entonces, obviamente, en esta etapa, obviamente se da mucho la experimentación, ¿ya? Mm. Se experimenta mucho con el cuerpo y con la ropa, en el fondo, claro, estás cambiando de color tu pelo, te haces, eh, ¿cómo se llaman estos? Con los, Rasta, metalero, claro. todo. Yo fui Pokémona con una piña acá arriba. Por Y ejemplo, claro, yo, hippie, yo ahora soy pelado, pero en mis tiempos de universidad tenía rasta, por ejemplo. Y ahí mucha buscando gente no nuestra cree eso. identidad. Sí. Y claro, en el fondo es eso, ir buscando la identidad. Y un viaje súper difícil, donde los adolescentes, que es lo que a nosotros ya nos convoca como profesionales del colegio muchas veces, eh, no sé, pues, muchos cambios en esta etapa, o sea, muchos chicos que, no sé, pues entran en primero, no son los mismos que salen en segundo, y hay Mu- transformaciones importantes, Muchas y primeras ese veces uno, también. sí, pues, ahí está en juego mucho eso, y esos procesos también son muy solos, y al ser solos, se cometen errores, pues, porque muchas veces no se hablan de ciertos temas porque son tabú en la casa. Y ahí en la desinformación está el riesgo, en el fondo, ¿ya? Exacto. Porque obviamente Y nosotros viene nuestro vamos a rol también. experimentar, claro, como formadores y educadores, Sí. acompañar en esta experimentación. Obviamente siempre poner los límites, ¿ya? Eh, porque de eso se trata la experiencia y la sabiduría. Y algo que se llama el aprendizaje vicario, que lo trabaja un psicólogo muy famoso que se llama Bandura, que en el fondo también habla de que aprendemos a través de los errores de los demás. Mm. Entonces, muchas Me veces recuerda a nosotros, teatro terapia. ¿cómo? Eso me recordó teatro terapia. Cuando uno está haciendo teatro terapia y ¿Mm? alguien, el que está trabajando su historia, está el director dándole para que pueda, no lo voy a contar ahora, lo podemos hablar otro día, pero cuando la persona logra por decir así, dar el paso de lo que la tiene bloqueada, todos se Claro, emocionan, todos lo viven, todos lo hacen suyo, como cuando los chiquillos se gradúan, yo creo que todos lloramos, hasta el más fuerte, hasta el profe que está por sí, jubilar y que ha po, vivido 500, llora, o sea, de alguna otra forma siente como suyo ese logro de los chicos. sí, es verdad. Yo, de nuestro trabajo, está ahí pues, en ver a los estudiantes salir y saber que el comienzo de la historia pues no termina ahí en el fondo. Sí. Y uno también sabe lo que viene después, pues. La universidad también y la vida en general siempre es todo un proceso, así que ahí siempre estamos acompañándolo. Pero bueno, como la adolescencia siempre va a hacer eso, la consolidación de la identidad, la experimentación y, y ahí es donde siempre sale ese discurso de los padres, si no me pongo firme, aquí se me va a desbandar el hijo, en el fondo. Y aquí viene una pregunta, ¿y cuándo es que hay que ponerse firme? La adolescencia es ¿Cómo? el momento de poner, la adolescencia es el momento de poner las normas y de ponerse firme. ¿Es No así creo, eso que no, acabas yo de creo que decir?
es algo que se debería dar desde las primeras etapas, el conversar con los niños, porque eh, es imposible pensar que vamos a tener el control siempre de nuestros niños. Entonces, muchas veces se van a ver expuestos a situaciones y ojalá que ya sepan tener una respuesta a esa experiencia, ¿ya? Yo creo que es Mm, importante trabajar en una relación de confianza, en donde el niño no sienta el miedo de contar algo que le pasó, sí, sino que sí. sienta que la primera persona a la que debería acudir en el fondo es a sus padres, ¿ya? Mm, sí. Entonces, obviamente hay momentos en la vida donde uno tiene que poner, obviamente, más orden, pero yo creo que es importante desde la etapa primaria empezar a construir una relación de colaboración y de confianza. Sí. Tengo la sensación de que todavía existe o sea, lo veo, en verdad, yo no tengo hijos, y muchas veces veo a las mamás como pensando que los niños son juguetes, mascotas, que son cosas chiquititas de ellos, como si los hijos no fueran seres únicos, irrepetibles, que surgen desde la matriz femenina, producto del amor de los padres, pero son personas totalmente diferentes, con gustos, Independiente. obviamente el sustrato va a ser el contexto familiar, Mm, siempre, pero es cierto. obviamente, y eso va a generar un carácter, pero obviamente no, tu hijo no es un mini tú, tu hijo no es un tú chiquitito. Quiero, Mira, hay José, llevarte, un... ¿sí? Sí, respecto a eso, muchas veces también surgen culpas. Yo creo que también hay que ser justo de repente con los padres, porque siempre esa va a ser una tarea, sanar esa relación que uno tiene con los papás a lo largo de la vida. Y uno tiene que entender en algún punto que nadie te enseña a ser papá, y eso es sano, entenderlo. Y probablemente nosotros vamos a cometer los mismos errores que ellos, pero ahí también está la virtud de la vida, ¿no? Siempre uno tiene la oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay un autor que es muy bueno, ojalá lo puedan revisar, que, que efectivamente, claro, es teórico, pero habla muy sencillo, que es Winnicott, y él habla de los tipos de madre. Y eso siempre es bien interesante porque yo tengo un amigo psicólogo que una vez trabajamos un proyecto en donde él tuvo que presentar esto y habló sobre los tipos de madres desde los Simpsons, que es algo que está muy dentro de la Ah, cultura nuestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Winnicott habla de la madre pero muy buena, ¿ya? Que son estas típicas madres muy protectoras, en que no dejan ser a ujú. los hijos. Y en los Simpsons uno lo Invasiva. puede ver en la esposa de Flanders, por ejemplo, Mm, que no deja ser a los niños, pues. Y después viene eh, el otro extremo, ya que son estas madres ya muy preocupadas, que es un poco lo que le pasa a Nelson. mm, Como que la mamá está muy como en su propio deseo y en su mundo. mm. Y Winnicott habla de la madre suficientemente buena. Y esto es súper interesante porque el suficientemente buena ahí nos sitúa en un equilibrio. Y la vida es eso, encontrar un equilibrio. Mm, Porque los extremos siempre van a ser malos, ¿ya? Entonces, a veces es importante, por ejemplo, que la madre cuando el niño empieza a llorar por algo, no correr y socorrerlo, ¿ya? Porque ahí estás eh, inhibiendo la posibilidad de desarrollar la tolerancia a la frustración, que eso es exacto. un temazo que quizás lo podríamos abordar en otro día, pero es bueno que el niño sepa que las emociones son emociones y se van a ir en algún momento, porque esas son las características de las emociones, ¿ya? Y otro consejo que quería dar, que ahora se me iluminó la mente, es el tema de la educación emocional. Y quizás lo podemos trabajar más adelante, que ese yo creo que es Sí. como el gran desafío en estos tiempos de pandemia, de trabajar con los niños, enseñarles sobre sus emociones, ¿ya? Nombrarla, sí. Sí, Se, así que se me viene a la cabeza tantas cosas con lo que estás diciendo. En verdad, todavía, o sea, pasa mucho entre adultos cuando alguien está contando algo y se pone a llorar y uno tiende automáticamente a abrazar y hay muchos autores de muchos constructos muy interesantes que dicen que eso es incorrecto, que hay que dejar a la persona que elabore,
que viva el ciclo de sus emociones para que de esa manera como que construya Sí. lo que le está pasando. Y sí, lo veo Es que mira, totalmente. hay, por ejemplo, desde la psicología siempre se habla de los mecanismos de defensa y un mecanismo muy básico es la identificación. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho de repente en las entrevistas que me conecto con la experiencia del otro y claro, te da esa gana como de abrazarlo, ¿ya? Pero las palabras también abrazan, por el fondo. El solo Sí. hecho de tú habilitar un espacio de escucha y de contención, ya estás abrazando simbólicamente al otro. La presencia abraza, el estar ahí para el Claro. otro. El estoy aquí Y eso es lo que ya estamos perdiendo hoy día sí. desde nuestro rol, porque claro, esto sería mucho más emocionante quizás si lo estuviéramos haciendo en la biblioteca del colegio, en otro espacio. Bueno, un spoiler, esto se va a hacer después en el colegio, así que Sí. así que José, pierdan cuidado. no sé si Sí, estás de cuéntame. acuerdo, pero son las 20:40 y me Sí, gustaría pasar a unas preguntas que tenemos, ya. que están muy sabrosas, están muy buenas. Quizás qué cosas son. No, no. Me gustó Ya. porque los niños hacen pataletas, pero ¿qué es eso del Edipo? ¿Qué es eso del Edipo? ¿Eso preguntaron? Eso preguntaron, ¿qué es el Edipo? Oh, buena. Sí, ya, a ver. El Edipo es una construcción teórica que hace como uno de los padres de la psicología moderna, que es Sigmund Freud, ¿ya? A todo esto hay una serie de él por ahí dando vueltas, por En si quieren Netflix, conocer sí. más, porque Freud fue el padre del psicoanálisis, ¿ya? Y el psicoanálisis, por ejemplo, en países como Argentina, algo, es como la moda y parte de la cultura ir al psicoanalista, ¿ya? Bueno, Freud, él empieza a trabajar con el padre de un niño, ¿ya? Pero, supéralo. Él empieza a, como les decía, a trabajar con el padre de un niño y se empieza a dar cuenta de algunos elementos que están presentes en el pequeño Juanito, ¿ya? Y empieza a darse cuenta que este niño tiene sentimientos de odio y de rivalidad contra el padre, ¿ya? En síntesis, el Edipo, según Freud, es una etapa que el niño pasa en donde desarrolla sentimientos amorosos hacia la madre y establece una relación de competencia y rivalidad con el padre, ¿ya? Aquí viene un proceso súper importante porque Freud dice, ¿cómo se supera el Edipo? ¿Ya? En el fondo, uno Ujú. tiene que simbólicamente postergar ese amor hacia la madre y asumir que ese amor le corresponde al padre y ahí uno, el niño, lo supera, es una decisión súper egocéntrica desde el ego, porque el niño en verdad suelta todos esos sentimientos por miedo a la castración. Y la castración obviamente es todo un tema desde lo simbólico y la cultura, nuestra cultura de la culpa, en donde tenemos miedo a ese momento, en donde alguien nos castre, nos corta una parte de nosotros en el fondo. Eso en el fondo del Edipo, básicamente. Que el niño en algún momento de la vida empieza a experimentar ciertas fantasías en torno a la figura de la madre y establece una relación de rivalidad y odio con el padre. Y eso va mucho desde el relato griego del Edipo, de ahí Sí. sale. Y en Recuerdo la que niña se llama el Electra. exacto, eso iba a decir que en la universidad me quedó muy claro a nosotros, o sea, a mí se me hace como si fuese un tipo de enamoramiento, Sí, el ¿cachai? Electra ese. Y claro, Ahí hay alerta. yo tengo un Electra ahí todavía, supéralo, supéralo. Sí, sí, es todo un tema, obviamente. Sí. Pero en el fondo es el Edipo. Sí, para pasar, mira, que de cada uno de estos temas son tan interesantes que podríamos estar en cada uno hablando una sesión distinta, pero para pasar a algo que también es muy candente, ¿por qué los niños hacen pataletas? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar como adultos humanos Bueno, responsables? no, eso siempre también hay que ponerlo en perspectiva y no es lo mismo una pataleta a los 2 años que a los 25 años. Pues.
A los 37. Claro, siempre eso hay que ponerlo ahí en perspectiva. Pero, a ver, como les comentaba, el niño muchas veces experimenta sensaciones que son muy ajenas a él, y en esta lógica, él siente esta amenaza, pues entonces va a empezar a llorar y, y eso lo tiene que comunicar de alguna forma. Entonces, si el niño no sabe hablar, obviamente se va a comunicar a través de sus emociones y el llanto, ¿ya? En el fondo, una demanda de ser atendido en su necesidad. Y eso es lo que decíamos, ojalá la madre suficientemente buena aparezca esta figura en donde sea capaz de permitir que el niño se autorregule. Hoy están pasando algunas cosas por aquí, por favor Sí. no me desconcentren. Bueno, súper importante, retomando con Sí, lo que estamos diciendo de las pataletas y todo esto que le puede estar pasando a los niños. En este contexto de coronavirus, quizá una mamá se pone un poco sobreprotectora, ya que hay que tomar muchas medidas. Por acá tengo una pregunta que tiene que ver con eso. Si ¿mm? está bien ser muy sobreprotectora con los niños, con los Es que niños. es lo que hablábamos, o sea, tenemos que entender que en algún momento los niños o niñas, no, sí, no, vamos a ver, no, yo ya no soy niño, pero a lo que voy es que obviamente en algún momento de la experiencia tenemos que enfrentar ciertas circunstancias. Entonces, es bueno que se nos entreguen las herramientas. En el fondo, todo esto es educación, ¿ya? Los padres Ok, también educan a sus hijos. Que los niños vayan al colegio es otro proceso que es la escolarización, pero la educación es un proceso transversal a lo largo de la vida. Así sí. que es Al bueno llamado a buscar el dar equilibrio. ese rango de confianza. Es bueno dar esa confianza. Y que lo hablamos, o sea, la confianza es lo primordial para poder relacionarnos con el mundo. Si no tenemos confianza, siempre vamos a estar temerosos de cualquier cosa. Y eso no es sano. Sí. Antes que se nos acabe el tiempo, entendiendo que la última etapa se llamaba identidad confusión. Aquí un ¿Mm? joven dice, tengo 16, soy muy bipolar. ¿Es normal? Yo creo que con el nombre de la etapa que estás viviendo, es normal Sí, estar bipolar, la confusión. sí, mira, yo creo que eso, de repente, el lenguaje psiquiátrico, psicológico, se ha vuelto muy parte de la cultura. Entonces el tema del autodiagnóstico está muy presente, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que una vez un adolescente me dijo, eh, no, yo soy antisocial. Yo le dije, ah, sí, ¿y usted cuántas veces ha estado preso? Y me dijo, no, nunca, ¿cómo se le ocurre? Me ofende. Ah, Y una personalidad antisocial es precisamente esa, po, la que evade la responsabilidad de la ley en el fondo, ¿ya? sí. Lo que él obviamente habla es, el ser antisocial para él era no relacionarse mucho con las personas, pero que, o sea, ser antisocial en el fondo es eso, infringir la ley. Lo mismo pasa con lo bipolar, ya mucha gente dice, no, yo soy bipolar y eso. Y lo bipolar es algo súper complejo. Ojalá nadie lo experimentara, porque son cambios de ánimo muy bruscos, ¿ya? Entonces, lo que ella habla, pensando en su edad, obviamente, más bien responde a otra característica propia de los adolescentes, que es la labilidad emocional. ¿Y qué es la labilidad emocional? Es experimentar distintos estados anímicos en un periodo corto de tiempo. Los adolescentes de repente están muy felices, después están muy tristes, y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en los recreos. Pues en el primer recreo uno salió muy eufórico, y después en el segundo recreo, que son como 2 horas después, está muy triste. Y eso, bueno, es así, es parte de la adolescencia, porque la adolescencia es eso, una bomba de emociones en el fondo. Mm. Por ¿Qué eso le es dirías? importante la educación emocional. Exacto. ¿Qué le dirías a las mamitas, José, a esas mamitas que tienen bebés chiquititos, transitando estas primeras etapas que estabas contándonos al principio y que están muy estresadas ellas con el teletrabajo? eh, Mm.
con la responsabilidad, quizás perdieron el trabajo, no sé, que están quizás muy salidas de su centro y en este minuto nos escuchan y dicen, Dios mío, llama atención. Primero que todo, obviamente no se sientan culpables, pero ¿qué consejos les podemos dar a esas mamás que ahora están criando al futuro? Sí, bueno, es un temazo ese, porque uno cuando entra a los primeros ramos en la universidad de clínica infantil, siempre te enseñan que la consulta del niño más bien es la consulta de los padres, ¿ya? El Sí, síntoma del niño está guardando el síntoma de los padres, ¿ya? qué Entonces, fuerte. si los niños tienen mucha ansiedad, los padres sería bueno que pensaran su propia ansiedad. Entonces, claro, hoy el teletrabajo es una nueva experiencia donde estamos aprendiendo, lamentablemente en el peor de los contextos, aprender a trabajar de esta manera, ¿ya? A la fuerza, sí. Pero siempre llamo a ver las cosas en perspectiva, ¿ya? Quizás muy reiterativo, pero digo, ya está bien, esa mamá quizás está muy estresada en la casa, pero también está ganando otras cosas, que su jornada termina a las 8 y está al tiro en su casa, En la con su casa, familia. sí. Si al niño le pasa algo, si se cae, no la van a llamar al trabajo y va a sentir esa angustia de no poder hacer nada en ese momento, sino que va a estar ahí para poder eh, eh, darle una ayuda. Entonces también vayamos pensando en lo bueno que nos trae el teletrabajo. Y claro, el tema de los límites, respetar el horario, eso es bueno, ya es sano en todo orden de cosas, ya, Sí. porque eso se está hablando mucho del teletrabajo, que está siendo más demandante que el trabajo normal. Romy, Mauricio. hola. Justo lo que estamos hablando con el José. Quizá ahí tendrías tú también que ver qué tan irritable estás tú, ¿no, José? Sí, es que ese es Gracias por tu el, pregunta, Romy. sí, es que, claro, tenemos que entender que nadie estaba preparado para esta experiencia y ¿se escucha bien? Sí. Ya. Que nadie estaba preparado para esta experiencia, entonces, obviamente que vamos a cometer errores en ese proceso. Y la irritabilidad tiene que ver mucho con nuestro estado anímico. Ya, si estamos más estresados, vamos a responder de manera más irritable a nuestro entorno. ¿Ya? Eso es algo normal. Pero como les comentaba, ojalá si tienen la posibilidad de ir complementando las funciones con su pareja, en este caso, y entender que la crianza es un proceso de colaboración entre padre, madre y cuidadores, ¿ya? Si Sí, no sé, pues, uno tiene la posibilidad de trabajar en la mañana y otro en la tarde, que vayan dando ese margen de tiempo en el fondo. Sí, hay que sí. entender que esto es algo nuevo, no llevamos ni 2 meses y que en algún momento vamos a ir encontrando el orden, ¿ya? Estoy seguro que esa persona que comenta eh, ha tenido avances también en este camino, ¿ya? No es lo mismo lo que pasaba los primeros días quizás en la dinámica familiar, porque también la dinámica familiar se ve afectada con el teletrabajo, porque Sí, tienes que guardar silencio y es todo un tema. Pero sí. somos seres de costumbre y en algún momento vamos a tomar una rutina con eso y, como les decía, la invitación siempre a pensar también en lo bueno, ¿ya? Probablemente esa madre también siente mucha alegría en su corazón de poder estar más tiempo con su hija y de estar ahí presente, que Sí. eso nada lo reemplaza. Romy, si es que eres alumna de nosotros, acá tienes a quien habla y a José, por si nos necesita. Después nos puedes dejar un mensaje por el Instagram o ya sabes dónde encontrarnos en la plataforma, en los WhatsApp, a través de los monitores. Se nos está acabando el tiempo, de verdad, el tema es súper interesante. Despedirnos nomás, José, si tú quieres decir algo para terminar Sí, este interesante mira, conversatorio de hoy. a ver, una de las cosas que nosotros hablamos en un comienzo cuando planteamos la opción de hacer este conversatorio con estos temas era que probablemente nos iba a salir una segunda patita, ¿ya? Entonces,
a lo que voy es que podemos quizás retomar algunos temas en la próxima sesión, que va a ser sobre inteligencia emocional, que es un tema bien interesante, ¿ya? Y bueno, para cerrar, me gustaría invitar a los participantes a que en una palabra nos puedan comentar a través de los comentarios con qué sensación se van después de este conversatorio. Eso me gustaría pedirles. En una palabra Sí. que puedan definirlo. ¿Con qué energía nos quedamos? Sí. Sí, yo me siento muy contenta de poder estar participando de este espacio, José. Gracias por invitarme, por... Es como mi programa. Sí, es que es tu No, programa. sí. Es de No, todo gracias el de verdad. equipo y de todo el En, colegio. en mi, Acá, en mi caso es calma y es gratitud. Esas son mis sí, palabras. Gratitud sí, más que nada yo también me voy hacia con ti. mucha gratitud. Ahí leemos por ahí confianza también. Sí, David, un abrazo a usted y su familia. Sí. Ya volverán nuestras conversaciones. Agradecido, mi pareja también acá dice agradecido por este espacio tan bonito que esperamos que podamos ir fortaleciendo, alimentando, Calmada, mantenerlos, sí, calma, calmada. aprendizaje. Sí, eso es lo bello, el aprendizaje. Es que somos humanos, nos vamos a Sí, equivocar, va a haber conflictos, problemas, pero lo importante siempre es ponerlo en perspectiva, como dice José. oye, ahí la referencia viene muy cerca. Ah, palo blanco. Bueno, Claro, no. queremos terminar de esa manera la transmisión y darle las gracias, recordarles que se cuiden, que cuidándose cuidan a los demás. También recordarles que estamos en cuarentena, ya por favor anticípense con sus compras, si pueden no Sí, salgan. Seguir insistiendo con que no sabemos nada de este virus todavía, ya. No tenemos experiencia de pandemia como es en Asia, como es en China, donde ya han tenido epidemia. De ahí salen todas las películas Contagio y un sí, montón de bestseller. Acá no tenemos experiencia en pandemia. Así que sí. paciencia y a cuidarse. Como dice José Ibar, no es difícil. Lavarse las manos, mascarilla, desinfectar todo, agua, jabón, cloro. Sí. Gracias a Dios está a nuestro alcance. Así que Sí, muchas eso. Bueno, gracias. y dejarlos invitados para el próximo miércoles. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, que es un temazo, obviamente. Y nada, pues cualquier cosa nos pueden escribir. Esperamos que haya sido una buena experiencia y agradecemos a nuestro equipo que también el resto del equipo de convivencia está trabajando Sí, aquí en están este momento. escribiendo. Así que eso. Jessica dice, me gustaría que pudieran hablar sobre este mismo tiempo, pero aunque sea una pincelada sobre los niños y el estrés de mamás que tienen los hijos en condiciones de discapacidad. Mira, súper Sí, importante, súper oh, soy, importante. Justo estaba sí. hablando de eso Mira, ayer. Jessica, bueno, primero mandarle un saludo y agradecerle su colaboración con sus compañeros. Estamos muy contentos que esté en el colegio. Sí, la verdad, habíamos preparado algo de eso con el PIE. Yo le pedí apoyo al equipo del PIE y teníamos unas recomendaciones. Se me fue completamente, pido las disculpas, pero sí, podemos pensar algo sobre eso, porque también es necesario responder a las distintas realidades de las familias, ¿ya? Así Eh, que quizás lo podamos abordar en la próxima sesión, ¿ya? Cualquier cosa igual nos puede escribir, así que eso, pedir las disculpas, pero sí, era parte también de nuestra planificación dar algunas sugerencias en relación a las necesidades educativas especiales, ¿ya? Que eso también es una realidad de muchas familias, ¿ya? Pero bueno, ahí gracias, dice, antes Jessica. que se nos puede cortar, pero antes que se Va nos a corte, a cortar. ver qué podríamos decir, aunque sea sobre el niño. Sí, volvemos a lo mismo, la función de ser la contención del otro, de los niños en este caso, es muy importante, ¿ya? También ser honestos con nuestro propio estrés, ¿ya? Si tampoco podemos ser
super mamá o super papá todo el tiempo, también nos vamos a estresar, nos vamos a angustiar, nos vamos a agobiar con lo que está pasando, ¿ya? Entonces, siempre es importante dar un espacio a la conciencia emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Con ser capaz de identificar qué emociones está predominando en nosotros en este momento, ¿ya? Entonces, y precisamente vamos hacia allá, hacia trabajar el tema de la inteligencia emocional, ¿ya? Que Sí. eso nos puede ayudar también a enfrentar de mejor manera este proceso, ¿ya? Sí. Y Si bueno, tienen claro, dudas, que nos dejen las dudas, José. Disculpa que te corte, que se nos va a cortar. Si tienen dudas, también nos dejan las dudas. El tema de la próxima semana, inteligencia emocional. sí, bueno, pero Sí, uno de los temas que me sugería la colega del PIE respecto al tema de las necesidades educativas especiales, obviamente cumplir, estructurar rutinas, ser flexibles, que es algo que ya lo habíamos conversado en un comienzo, y ir trabajando el tema sensorial, ya ir haciendo actividades en donde distintos estímulos el niño pueda percibir, ya que eso también siempre es bueno, pensando en que no está en contacto mucho con el exterior, y eso también genera estrés, pues, ¿ya? sí. Entonces, actividades que contemplen, no sé, tocar el agua, siempre esas cosas dan calma, ¿ya? Pero, Pero sí, pero Pero invitar a Jessica a que si quiere más información, de verdad, escríbenos, estamos acá para ti y nos tenemos que sí, despedir eso. ahora mismo. Sí, Así que lo que un pasa es besito. que se va a acabar Gracias, la José. transmisión porque dura Sí, un cierto tiempo, sí, más que nada es por eso. Podríamos estar sí, aquí eternamente. Pero sí, vamos probablemente a tomar contacto, así que eso. Y nada, pues gracias por la participación, espero que les haya gustado. Y la otra semana vamos a estar ahí conversando sobre la inteligencia emocional. sí. Hasta la próxima semana entonces. Hasta el próximo Sí, miércoles. sí. Ya, chao, José. Chao a todos. Gracias.